Tranquilo todo el mundo. Sí, sé que hace casi un mes que comenzamos este año 2023 y sí, sé que hay una serie de propósitos que habrán realizado antes de que el reloj diera las 12 de la noche del día 1 de enero y que ya han abandonado. Pero no se preocupen porque aún nos queda una bala. Aún nos queda un intento para hacer borrón y cuenta nueva. El año nuevo chino. Sí, a diferencia de Occidente, en China los años se basan en el calendario lunar. Así que este pasado 22 de enero fue el primer día del nuevo año en el país oriental, el año del conejo. Así que si aún no se han apuntado al gimnasio, controlado su ira, su cartera o simplemente siguen diciendo los mismos tacos que el año pasado, aún están a tiempo de empezar de cero. Pero me queda una duda. ¿Y los políticos? ¿Han aprovechado este nuevo punto de partida para reiniciar sus vidas y llevarlas a mejor puerto? Vamos a comprobarlo. Bienvenidos a En Dos Continentes. Bien, en el calendario chino, el conejo es un animal que reúne una serie de cualidades, entre ellas la prudencia, la previsión y la calma. Sin embargo, hay un político en concreto acusado de no ser prudente, no haber previsto bien las cosas y, sobre todo, no estar nada calmado. Joe Biden acababa el año lunar enfadadete. El presidente de los Estados Unidos está sumido en una polémica que no parece tener final. La crisis de los documentos confidenciales en su poder le ha azotado durante 2 semanas, a pesar de que haya sido Karine Jean-Pierre quien haya tenido que dar la cara. La cuestión es que Biden estuvo el viernes pasado en California para evaluar los daños provocados por las fuertes tormentas. Y aunque su intención era hablar de eso, los periodistas tenían otros planes. Señor, ¿qué opina de los documentos encontrados en su oficina y casa? Mira, yo contestaré a la pregunta, pero este es el asunto. Ya sabéis, honestamente lo que me molesta es que tengamos problemas serios de los que hablamos y estemos hablando de otra cosa. El pueblo americano no entiende por qué no me preguntáis por eso. Bueno, esto es increíble. Da igual que el propio Dios me haya ayudado con una tormenta que ha destrozado parte de California, que de verdad sois tan pesaditos como para preguntarme por los dichosos documentos. Señor presidente, ¿qué se espera? Biden no había comparecido públicamente para tratar este asunto, supuestamente bajo consejo de sus abogados. Y sí, las tormentas han provocado un desastre sin duda, pero ¿cómo no van a preguntar los periodistas por una cuestión que está revolucionando Estados Unidos? Sí, Biden contestó las preguntas de los periodistas al fin y quizá nos ha ofrecido una pista sobre por qué no debería hablar con respecto a este asunto. Vais a descubrir que no hay nada ahí. No me arrepiento de nada. He seguido lo que me han dicho los abogados y es exactamente lo que estamos haciendo. No hay medias tintas de por medio. Gracias. A ver, Joe Biden podía decir muchas cosas, muchas, de verdad. Podría ofrecer un montón de argumentos sobre lo que sucedía. Y en el momento en el que el presidente de los Estados Unidos se decide hablar, en el momento en el que puede defender su inocencia, en el momento incluso en el que puede simplemente pedir perdón, Biden llega, coge el micrófono y con la voz más segura que le hemos escuchado en su historia dice: no me arrepiento de nada, es más, lo volvería a hacer. Esa última parte, por supuesto, no es cierta, está claro, pero lo que sí es cierto es que día tras día hemos ido teniendo novedades sobre este caso, un caso que podría haber sido gestionado de 1.000.000 de formas mejor. Y Biden va y dice: oye, que todo está bien. Pues no. No está bien. ¿Y saben por qué no? Porque Biden ha comenzado el año del conejo, el año de la tranquilidad, con una nueva que poco tiene de buena. Sí, ha vuelto a ocurrir. Hayan otros 6 documentos clasificados en otro registro en la residencia de Joe Biden. Y atención, porque este último descubrimiento viene con sorpresa extra. Los documentos datan de su etapa como senador por Delaware y de su mandato como vicepresidente de Barack Obama. O sea, que ya no es solo que Biden tuviera documentos de su etapa como vicepresidente, es decir, entre 2009 y 2017, sino que además tiene documentos confidenciales de su etapa como senador, es decir, desde el año 1973. Se estima que la cantidad total de material clasificado que tiene el actual presidente asciende a un número entre los 21 y 30 documentos. Unos documentos que podrían tener hasta 40 años de antigüedad. Y claro, esto ha enfurecido a más de uno. La pared de Donald Trump debe estar llena de abolladuras. El candidato a las elecciones presidenciales de 2024 y también expresidente ha tratado siempre de cumplir con las virtudes del signo del conejo en el calendario chino. Es decir, aprovecharse de su clarividencia y desenvoltura para ser un excelente diplomático. El problema es que, según él, los demócratas se lo están poniendo difícil y Trump se hace una pregunta. O sea, que con la polémica que me rodeaba a mí, todo el mundo se pone en pie de guerra.
y con Biden no. Trump ha decidido tomar la palabra para lanzar una acusación directa a Joe Biden. En justicia hay una doble vara de medir. Tenemos dos tipos de justicia en nuestro país. Una para personas como tú y yo, y otra para la clase política corrupta. Y hay mucha gente ahí. En el mismo momento que mi residencia segura de Mar-a-Lago estaba siendo asediada por el FBI, Joe Biden estaba almacenando documentos confidenciales en la residencia de Pensilvania, financiada por los chinos, y su garaje, nada seguro. Estaban ahí, en el suelo del garaje. Y lo cierto es que muchos periodistas han querido poner esta teoría a prueba. Cuando se hallaron documentos confidenciales en la residencia de Donald Trump, los demócratas no se cortaron un pelo a la hora de hablar. Todos, en unísono, arremetieron contra el expresidente de los Estados Unidos. Así que la pregunta era sencilla. ¿Mantendrían los demócratas esa misma contundencia al ver que uno de los suyos podría estar tropezando con la misma piedra? La primera en responder fue la ex portavoz de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi. Esto es lo que decía sobre Donald Trump y sus problemas este verano. Si la naturaleza de estos documentos es lo que parece ser, esto es algo muy serio. ¿Crees que los documentos clasificados que han aparecido en la oficina de Joe Biden, en su casa, 6 años después de ser vicepresidente, es algo también muy serio? Bueno, depende de la naturaleza de los documentos. Es lo que decía, si lo has escuchado. Si la naturaleza de los documentos es lo que parece, no lo sabemos. Venga, bien jugado. Sí, puede que Pelosi haya ejercido de abogada o incluso de algún periodista al apurar hasta el ultimísimo detalle que puede justificar a Joe Biden. Ese depende de la naturaleza de los documentos. Es un salvavidas, sí, y le puede mantener a salvo durante unos días, pero ¿qué pasa si efectivamente la naturaleza de los documentos no es la que desean los demócratas? Habría que preguntarla entonces. Pelosi no ha sido la única en ver sus declaraciones anteriores y tener que volver a salir a la palestra. El senador Dick Durbin también ha tenido que pasar por ese embrollo y no le ha ido tan bien como a su compañera. Quiero poner algo que dijo el año pasado sobre los documentos clasificados que se encontraron en la residencia de Mar-a-Lago. Es un escándalo literal que el presidente haya sacado esta información confidencial y se la haya llevado a su casa en Florida y lo haya puesto en un armario, mientras una serie de gente sale y entra de su pista de golf. Es un escándalo. También es un escándalo que el presidente actual tenga lo que parece ser una serie de documentos clasificados en múltiples localizaciones. Es difícil que el asunto sea igual. Esos documentos no deberían haber estado en posesión ni de Joe Biden ni de Trump. Pero lo que ocurrió después es bastante diferente. Ah, es distinto, claro. Bueno, sí, de hecho sí. Un presidente puede desclasificar documentos. Un vicepresidente o senador no puede hacerlo. Así que incluso aunque Joe Biden quisiera defender su inocencia, sabe que la ley no está de su lado. ¿De qué lado está la ley en cuanto al aborto se refiere? En Estados Unidos el debate no ha acabado. Este fin de semana se han cumplido 50 años de la sentencia de Roe contra Wade, ya saben, la que permitió el aborto ilimitado a nivel nacional. Pero el año pasado el Tribunal Supremo, que siempre había presumido de tener una armonía que solo pueden tener los conejos en el calendario chino, sufrió una filtración. Alguien, por cierto se sigue sin saber quién, filtró la decisión del juez Samuel Alito sobre la posibilidad de que la sentencia de Roe, basada en una propia mentira según confirmaba la denunciante, se revocase, dando el poder a los estados para decidir qué tipo de abortos se podían practicar en sus territorios. Y ahí estamos ahora, en una batalla en la que el sector pro vida y el sector pro aborto están enfrentados. Kamala Harris, a la que hacía que no veíamos desde hacía bastante, tiene muy clara su posición y ha hablado sobre el riesgo al que se enfrentan las mujeres en Estados Unidos. Los republicanos en el Congreso piden ahora una prohibición del aborto a nivel nacional. Algunos incluso desde el momento de la concepción. El derecho de toda mujer en cada estado de este país para tomar decisiones sobre su propio cuerpo está en riesgo. Y lo he dicho antes y lo volveré a decir. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? ¿No les ha recordado a Greta Thunberg? ¿Cómo se atreven?
dice la vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero ella sí se ha atrevido, no a criticar el movimiento proaborto, por supuesto, sino a defenderlo, citando uno de los documentos históricos más importantes para Estados Unidos, la Declaración de la Independencia. Y la promesa que hicimos en la Declaración de la Independencia, que todos nosotros estamos dotados del derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y vale, tiene todo su sentido, piénsenlo. Si hay un documento con una relevancia histórica que defienda exactamente lo que tú defiendes, ¿no tiene sentido utilizarlo? ¿No tiene sentido acudir a este trozo de la historia para que todos los que osen cuestionar al país se arrodillen ante el irrebatible poder del mismo? Claro que sí, es lógico. Pero para poder utilizar un documento de estas características, tienes que saber utilizarlo. Si vas a recitar uno de los párrafos de la Declaración de Independencia estadounidense, te tienes que saber, como mínimo, ese párrafo en cuestión. Porque atentos, porque Kamala Harris ha dejado una cosa muy interesante de esta parte de la historia americana. Si acudimos al párrafo de la Declaración de la Independencia al que se refiere la vicepresidenta de los Estados Unidos, encontramos lo siguiente: todos los hombres son creados iguales y están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es decir, que lo que ha hecho Kamala ha sido coger la Declaración de la Independencia y leer lo siguiente: todos los hombres están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la libertad y la búsqueda de la felicidad. Seguro que nadie se da cuenta. Pues sí, la gente sí se ha dado cuenta. Bien, si cualquiera de ustedes lee la descripción del conejo como signo en el horóscopo chino, hay una cosa que destaca por encima de todo: la determinación de este signo por la paz y la concordia, o lo que es lo mismo, su odio hacia la guerra y la violencia. Pues a ver si puede echarnos una mano y acabar con esta contienda. El invierno ha llegado a la guerra entre Rusia y Ucrania y los avances de ambos bandos son mínimos. Por ello, esta fase es realmente importante. Es una fase de secretos. Una fase en la que se debe recopilar la mayor información posible para poder atacar al enemigo cuando el tiempo sea un poco más clemente. En medio de todo este caos, Ucrania está de celebración. Este pasado 22 de enero, el país celebró su Día de Unión, la conmemoración de la unión de las dos Ucranias en el año 1919. Mucho ha pasado desde entonces, pero incluso ahora, Zelensky ha tratado de utilizar este momento de unión para que su pueblo lo esté también. Querido pueblo, hoy celebramos el Día de la Unidad de Ucrania. Este evento histórico ha ofrecido dos consejos de sabiduría a las siguientes generaciones de ucranianos. Si no se detiene la lucha, tarde o temprano, se restaurará un Estado unificado e independiente. Si no se obtiene la verdadera unidad, se perderá la independencia. Todos nosotros estamos defendiendo Kiev. Todos nosotros la estamos defendiendo. Todos nosotros estamos defendiendo Yarkov. Todos nosotros estamos liberando Jersón. Y todos nosotros, sin importar dónde nacimos y crecimos, decimos hoy: defenderé a Ucrania, a mi unidad. Bueno, dentro de lo especial que es la ocasión, no vemos nada nuevo. Todos somos conocedores de la buena retórica de Volodymyr Zelensky, no hay novedad. Pero la cuestión es que hay algo que ha dicho esta semana pasada, y que va precisamente a favor de los posibles secretos de guerra, que nos ha sorprendido a más de uno. Les pregunto, ¿podría Vladimir Putin estar muerto? He intentado hablar con mucha de esta gente, que suele estar asentada en Moscú, y no entiendo realmente, ni siquiera a día de hoy, con quién puedo hablar y cómo puedo hacerlo. No estoy seguro de que el presidente de Rusia, que a veces comparece en televisión de algún tipo y aparezca por ahí, no estoy seguro de que pueda hablar con él. Ni siquiera estoy seguro de que esté vivo. Quizá tenga un doble. No les voy a mentir. Miren que hay secretos y operaciones encubiertas y posibles conspiraciones. Pero jamás me imaginé que iba a ver a Zelensky en televisión asegurando que Putin podría haber fallecido y que para aparentar podrían estar utilizando a un doble. ¿Cómo podría ser? Parece una locura. Sin embargo, ojo que esto lo quiero hacer con cuidado. No digo en absoluto que lo que diga Zelensky sea cierto, ni lo contrario. Lo único que digo es que ha habido un encuentro que ha debido sorprender al presidente de Ucrania. Atentos a la última persona con la que se ha visto el primer ministro ucraniano, Denis Shimal. Vamos a ver, vemos ahí a Denis y le vemos abrazarse con su clon. Vamos a ver, o estos dos son hermanos o la coincidencia en cuanto a aspecto físico se refiere es increíble. Si nos pidieran identificar quién es quién y lleváramos un par de copas, no sabríamos quién es el primer ministro de Ucrania
España y quién es su invitado. Así que, en conclusión, tanto si son chinos como si simplemente buscan nuevos propósitos. ¡Feliz Año del Conejo! Nos vemos mañana en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.